Estamos examinando las últimas 3 semanas las instrucciones que el apóstol le dio a su discípulo Timoteo para poner orden en la iglesia de Éfeso. Hemos visto que a lo largo de estos capítulos pasados, el orden que tenía que poner Timoteo era justamente la enseñanza, las falsas doctrinas que habían invadido la iglesia, el desorden en el culto, en la vida de oración de la iglesia, en el diseño de Dios para las mujeres y los hombres. Y nos hemos detenido un poco en el capítulo 3, donde aparecen los requisitos para los hombres que aspiran al ministerio pastoral. Hemos comenzado este capítulo reflexionando sobre las falsas motivaciones por las que un hombre puede desear acceder al ministerio pastoral. Luego hemos buscado un entendimiento más amplio acerca de la doctrina de la autoridad espiritual para ver con claridad la reverencia y el orden que necesitamos tener en la iglesia donde adoramos al Dios de orden. La semana pasada hemos comenzado a comprender que la palabra irreprochable con la que comienza los requisitos, la lista de los requisitos en Timoteo, no significa sin pecado. Y para hacer eso hemos visto una lista de hombres que Dios ha usado a lo largo de la historia para guiar a su pueblo. Dios siempre ha guiado a su pueblo por medio de pastores imperfectos. Todos estos hombres han sido impactados por el pecado tal como todos nosotros hoy. Esa es la realidad. Todos nosotros somos extremadamente débiles y falibles, pero hay uno que es verdaderamente irreprochable en todo el sentido de la palabra, y es únicamente Él quien nos concede su irreprochabilidad a cambio de nuestra indignidad. Ese ciertamente es un intercambio glorioso, como hemos visto la semana pasada. Entonces, hermanos, hoy vamos a seguir examinando los requisitos para los hombres que anhelan el ministerio pastoral y a comenzar a comprender que estos requisitos se hacen extensibles a todos y cada uno de los creyentes de manera general. Así que acompáñenme a leer la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar, hermanos. Señor, te agradecemos por esta mañana, porque como tu iglesia, como tu cuerpo, como tus redimidos, nos hemos acercado a ti, Señor, para exaltar tu nombre, para alabarte, porque solamente tú eres digno de ser alabado, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu majestad, tu gran misericordia para cada uno de los que estamos aquí. No merecemos tus favores, Señor. Sin embargo, tú nos das el sustento diario, nos das la vida, nos das la salud, todavía nos das el aire para respirar, Señor, inteligencia para pensar. Señor, hoy te pedimos que bendigas tu palabra, que abras nuestro entendimiento, que por la predicación de tu palabra, Señor, podamos experimentar el milagro de la vida espiritual. Señor, tú conoces todas nuestras necesidades, nuestras debilidades,
nuestra incapacidad, Señor. Clamamos por tu gracia, para que tu Espíritu levante nuestros ojos hacia ti y podamos contemplar tu gloria en tu palabra y adorarte. Cámbianos, límpianos esta mañana con tu palabra, Dios. Te lo pedimos para tu gloria. Amén. Bien, hermanos, hay dos cosas que necesitamos entender de nuestro texto esta mañana. En primer lugar, ¿qué es irreprochable? ¿Se acuerdan que la semana pasada hemos visto lo que no es? Bueno, hoy vamos a ver lo que es. Un poco, no vamos a alcanzar quizás a todo. Y la segunda cosa es que Dios demanda que todos los cristianos seamos irreprochables. Vamos a empezar con lo primero entonces. ¿Qué es irreprochable? Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Una cosa que es necesaria antes de comenzar a explicar el texto, hermanos, es el significado de la palabra obispo. Obispo es la traducción de la palabra griega episcopos, que significa supervisor. Esa palabra se comenzó a usar en la iglesia primitiva para designar un cargo o función a los hombres que habían accedido al ministerio. Entonces es un sinónimo de pastor o anciano en el Nuevo Testamento. Y se usa esta palabra, o estas palabras más bien, de modo intercambiable para referirse a la misma persona y oficio en la iglesia. Pastor, obispo o anciano o presbítero es el encargado de dirigir y supervisar la marcha de la iglesia conforme a la voluntad del Señor revelada en las Santas Escrituras. Ahora, lo que debemos aclarar aquí es que en sus inicios, hermanos, esta palabra no tuvo las connotaciones jerárquicas que hoy son tan populares en nuestra cultura debido a los conceptos que se han desarrollado en la Iglesia Católica, donde un obispo es ordenado para formar parte de una estructura jerárquica donde el Papa es la cabeza. La Iglesia Católica considera al obispo como alguien que ha recibido la plenitud del sacerdocio ministerial y es el encargado del gobierno de una diócesis, que es un distrito o territorio donde se encuentran un grupo de iglesias. Pero el concepto del Nuevo Testamento es muy diferente. El obispo, dice el Nuevo Testamento, que es la persona que pastorea una iglesia local. No muchas iglesias, no muchos rebaños, una sola iglesia. En este sentido, un obispo, pastor o anciano es un siervo de Cristo y su iglesia. Hermanos, un pastor es sobre todas las cosas un servidor. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Por ejemplo, cuando la madre de Juan y Jacobo se acercó a Jesús a pedirle cargos importantes para sus hijos. ¿Se acuerdan de ese episodio? María se acerca y le dice: Señor, cuando estés en tu reino, pon a mi hijo uno a tu derecha y otro a tu izquierda. El Señor ahí da una lección preciosa sobre el tema del servicio. Dice así en Mateo 20: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces ven aquí cómo el Señor introduce un concepto que es diametralmente opuesto a la cultura y la cosmovisión del mundo. Según Dios, el liderazgo es una cosa y tiene que ver con el servicio. Según el mundo, el liderazgo es una cosa que tiene que ver con ser servido. Ahora, una cosa es el mundo y otra cosa es el reino de Dios. En el reino de Dios, los creyentes debemos ser imitadores del Señor, que vino a servir y no a ser servido. Y es por esa razón, hermanos, que el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, él dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo. Esta palabra servidores es traducida del griego uperetes y se usaba
para designar a los esclavos condenados a muerte en las galeras romanas. Un remero del último nivel, ese es un uperete. Y Pablo está diciendo aquí, somos uperetes, téngannos los hombres por uperetes. ¿Quiénes vieron la película Ben-Hur? ¿Se acuerdan de Judá Ben-Hur, que termina en una galera romana como un esclavo? ¿Y se acuerdan que en esa galera habían niveles de remeros? Bueno, el uperete es el que está debajo, en el último nivel. Esos uperetes no tenían posibilidad de salvación, vivían para remar, eso es lo único que tenían que hacer. Y Pablo está diciendo, los ministros del Evangelio somos uperetes, condenados a muerte. Qué interesante eso, ¿no? Cómo el Nuevo Testamento nos trae esas figuras tomadas del tiempo, de los tiempos bíblicos, precisamente de la esclavitud. Entonces, mientras el mundo nos muestra una estructura piramidal de liderazgo, hermanos, con los líderes en la cima, el Evangelio nos muestra exactamente lo contrario. En el reino de Dios, los líderes son servidores. Dice el Señor que en el reino de Dios la grandeza se mide por el servicio. Y hermanos, una cosa que es clave entender en estos tiempos es justamente que la esencia del cristianismo es el servicio sacrificial a los demás. Ahora, dicho sea de paso, ese es un poderoso testimonio de cómo el Evangelio transforma pecadores ensimismados y egoístas en personas humildes y serviciales. Y por eso las palabras pastor, obispo, anciano se usan de modo intercambiable en el Nuevo Testamento, describen la obra de servicio en la obra del Señor. Los que desean el obispado no deben creer que es una tarea fácil, dice Pablo. No se trata solamente de querer ocupar un puesto, sino de amar la obra de Dios, como ya hemos visto en semanas pasadas. Y además de cumplir las calificaciones de acuerdo a los requisitos que están en este texto de Timoteo. Entonces esto es algo así como lo que estamos viviendo justo en este tiempo como país. Todos sabemos que el país necesita autoridades para los tribunales electorales a nivel nacional y a nivel departamental, ¿cierto? Ahora, para ocupar esos puestos, los hombres o mujeres que quieren acceder a eso tienen una lista de requisitos. ¿Vieron eso? ¿Cierto? Aquí están algunos. Dicen los requisitos que tienen que tener más de 30 años cumplidos, ser bolivianos, haber hecho el servicio militar, no tener deudas con la justicia, no tener antecedentes de violencia familiar, ser profesional con una antigüedad de 5 años, no tener militancia política, etcétera, etcétera. Son 16 requisitos para postular a ese cargo. Si alguien no cumple esos requisitos, no puede aspirar a ser vocal. ¿Se dan cuenta? Bueno, es lo mismo que estamos viendo aquí en este texto. Ahora, alguno quizás puede aspirar llegar a ser vocal, pero si no cumple con los requisitos no va a poder acceder. Bueno, eso es de lo que se trata también el reino de Dios. Aquí los hombres que aspiran al ministerio pastoral tienen que cumplir los requisitos que Dios demanda en esta porción. No se trata solo de anhelar, los deseos no bastan y por eso la lista de requisitos comienza con esta gigantesca palabra que es irreprochable. Así que veamos ahora lo que significa un poquito esta palabra. La semana pasada hemos visto lo que no significa. Veamos ahora lo que significa irreprochable o irreprensible. Irreprensible o irreprochable es la traducción de la palabra griega anapileptos. Describe a una persona que no tiene nada de lo que un adversario pueda basar una acusación respecto a su moralidad. Ahora, hermanos, otra vez necesitamos entender esto dentro del contexto de la revelación de Dios. La Biblia enseña muy claramente que las doctrinas del hombre y del pecado están ligadas de un modo inseparable. Hay una realidad en la vida del ser humano que se llama pecado. Esta realidad afecta a cada una de las áreas y relaciones en las que nos desenvolvemos. Fíjense que el Nuevo Testamento usa la palabra griega amartía para describir el pecado. Y básicamente amartía significa fallar, errar en el blanco. Eso implica
no alcanzar la norma establecida por Dios. Y por esa razón, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué significa no alcanzar la gloria de Dios en este contexto? Que hay un estándar de santidad y justicia que Dios demanda de cada una de sus criaturas. Ese estándar se muestra muy claramente mediante la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Esos mandamientos son el marco regulador para que las criaturas vivamos conforme a la palabra de Dios. Los primeros 4 mandamientos nos muestran cómo debemos las criaturas relacionarnos con Dios, es una relación vertical, y los otros mandamientos posteriores nos muestran cómo debemos relacionarnos en un nivel horizontal, es decir, con nuestro prójimo. Cumplir esos mandamientos de manera perfecta significa dar en el blanco. Ahora, sabemos por propia experiencia y por la revelación bíblica que absolutamente nadie puede cumplir esos mandamientos de manera perfecta. Entonces, Dios ha puesto su ley, ha mostrado su voluntad para que vivamos de una manera y nosotros no podemos vivir de esa manera. Entonces, si de algo nos caracterizamos los seres humanos, hermanos, es de errar al blanco vez tras vez, día tras día, hora tras hora, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Nos caracterizamos por errar al blanco. No llegamos al estándar de santidad y justicia que Dios establece en su palabra. Esa es la realidad de cada ser humano. Pero es precisamente de esa realidad de la que los seres humanos no estamos conscientes. La gente nunca se mira a sí misma como esclavo del pecado y la maldad. ¿Vieron eso, hermanos? Esta mañana hablaba con un hermano sobre el dilema socrático. ¿Escucharon de ese dilema? Sócrates planteó un dilema. Dice, si tú estás caminando por el camino y ves un hombre que está dormido a la vera del camino y él está encadenado, tú lo ves y sabes que es un esclavo. Y te encuentras en el dilema de hacerlo despertar o dejarlo dormido. Si lo dejas dormido, él va a seguir soñando que es libre. Si lo despiertas, lo vas a despertar a su realidad, que es ser un esclavo. ¿Qué haces? ¿Lo despiertas o lo dejas dormido? El hombre prefiere seguir soñando. Prefiere pensar que es libre, aunque no sea realidad. Entonces, cuando escuchamos el Evangelio nos dice que los seres humanos somos esclavos del pecado, que no podemos liberarnos de las cadenas del pecado a menos que el Señor Jesucristo venga y rompa esas cadenas de pecado. Entonces, con esta base bíblica, hermanos, no podemos decir que ningún ser humano es irreprochable en todo el sentido de la palabra. Por esta razón, la Escritura nos describe como esclavos del pecado. Y la única manera en que podemos ser libres es cuando el Señor Jesucristo viene y rompe las cadenas de la esclavitud y nos hace libres por medio de su obra de redención. Cuando el Señor redime a un esclavo del pecado y el Espíritu Santo le da el nuevo nacimiento, con ese nuevo nacimiento, hermanos, también recibimos una nueva naturaleza espiritual. Con esta nueva naturaleza creemos en el Señor Jesucristo y buscamos conocer la voluntad de Dios mediante su palabra. Sin esta nueva naturaleza, sin esta experiencia del nuevo nacimiento, es imposible que un hombre pueda buscar a Dios. Esa es nuestra realidad. Ahora noten, hermanos, que cuando eso sucede a un pecador, no solamente tiene la capacidad para aprender a luchar contra el pecado, sino también que está en una nueva posición, como lo dice insistentemente el capítulo 1 de Efesios. Dice Pablo en Efesios que ahora los creyentes estamos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. En Cristo hemos sido justificados por Dios en base a su propia justicia. En Cristo somos irreprensibles, irreprochables, santos,
justos y perfectos. Esa es nuestra realidad espiritual. Nuestra realidad espiritual está aquí arriba en los lugares celestiales. Pero resulta que nosotros, los seres humanos, los creyentes específicamente, no solamente vivimos en una esfera espiritual, en una realidad espiritual, también vivimos en esta tierra. Y en esta tierra sabemos que todavía tenemos luchas contra el pecado. Entonces, el punto es este: en Cristo estamos perfectos. Sin Cristo somos repugnantes, inmundos y totalmente reprochables. Por eso Romanos capítulo 6 dice que los cristianos hemos sido crucificados juntamente con Cristo, que hemos muerto al pecado, que ya no somos esclavos del pecado. Antes de creer en Cristo, dice Romanos que entregábamos nuestros miembros al servicio de la iniquidad, eran instrumentos de iniquidad. Ahora, después de Cristo, dice Pablo que podemos ofrecernos a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, desde el punto de vista espiritual y el reino de Dios, hermanos, ser irreprochable significa estar en Cristo. Y ya dije que los cristianos tenemos una doble ciudadanía. Los cristianos somos ciudadanos del reino de Dios y también somos ciudadanos del reino terrenal. En el reino de Dios ya está todo definido, está hecho. El Señor Jesús hizo una obra perfecta, completa. Esa es la razón porque en la cruz el Señor dijo: consumado es, definitivo. El Señor ya venció el pecado, la muerte y también a Satanás y todas sus huestes. Pero, otra vez, todos sabemos que tenemos una realidad terrenal. Todavía tenemos que luchar contra el pecado remanente en nosotros. Experimentamos derrotas. Cada uno de nosotros tenemos que librar grandes batallas espirituales. Como vimos hace un tiempo en Efesios 6, los cristianos estamos envueltos en la más cruenta de todas las guerras. Entonces, ¿cómo podemos ser irreprochables en esta realidad terrenal? Porque el asunto en la realidad celestial, en la realidad espiritual, ya está solucionado. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que podemos ser irreprochables aquí abajo, sabiendo que el pecado está activo en cada uno de nosotros? ¿Cómo es posible esto? Ahora, ¿cuánto más difícil teniendo en cuenta que esa irreprochabilidad del pastor y de cada cristiano, dice el texto que debe ser no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia? ¿Ven esa vara, hermanos? Es extremadamente alta. Ahora, ¿saben? Aquí necesitamos tener mucho cuidado y para entender bien este asunto necesitamos considerar que la Escritura nos muestra que el principal acusador de los hijos de Dios es el diablo. Dice Apocalipsis 12:10, y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche. ¿Quién es ese? El diablo. Bien. Esta revelación, hermanos, no solamente está en el Nuevo Testamento. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos exactamente lo mismo en el libro de Job. Y leemos paralelamente el libro del profeta Zacarías, exactamente en el capítulo 3, donde dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo: Satanás, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda que ha escogido a Jerusalén. Entonces, miren cómo la palabra de Dios nos revela que una de las ocupaciones más grandes y favoritas del diablo es acusar a los cristianos de manera permanente. Ahora sabemos que una de las armas principales del diablo es la mentira. Él es el padre de la mentira, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Él es el engañador por naturaleza y sus acusaciones siempre son falsas y llenas de maldad. ¿Por qué lo hace? Porque Él tiene como misión primigenia y principal destruir la obra de Dios. Eso lo vemos prácticamente desde el Edén.
Y eso es lo que hemos visto también en la vida del Señor Jesús, no solamente en la tentación en el desierto, sino en cómo el diablo usó a los judíos y a los gentiles para acusarle de cosas que no eran verdad. Incluso el diablo usó al mismo apóstol Pedro para impedir que la obra de Dios se trunque, o más bien para que se trunque la obra de Dios. Ahora, los cristianos, hermanos, podemos ser acusados, y creo que de hecho lo somos todo el tiempo, no solamente por gente que no nos conoce o nos conoce mal, sino también en nuestras familias. ¿Es verdad eso? ¿Ustedes experimentan eso, hermanos? Mirá pues el cristianito, el que va a la iglesia, el que lee la Biblia, todo el tiempo estamos recibiendo acusaciones. Ahora, hermanos, si eso es verdad en cada cristiano común y corriente, ¿cuánto más eso es verdad en la vida de los pastores que estamos en la mira de Satanás? Él bien sabe que si daña a los pastores, la obra de Dios se va a ver tremendamente perjudicada. Y por esa razón el Señor Jesús, un poco antes de su muerte, por ejemplo, aplica a sí mismo la profecía de Zacarías 13:7, donde dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ahora, ¿qué ocurrió cuando el Señor murió en la cruz? ¿Vieron eso? Las ovejas fueron dispersadas. Esa es una estrategia de Satanás. Ahora, vemos que Dios encauzó todo eso en la mayor de las bendiciones, ¿cierto? Su Hijo fue a la cruz, y en la cruz venció al diablo, dice que los exhibió públicamente, y terminó por juzgar y condenar al diablo y todas sus huestes. Ahora, dice Colosenses que en ese momento Cristo despojó a los poderes y autoridades satánicos e hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, esa, hermanos, es una realidad espiritual incuestionable. Jesús ya venció en la cruz. Pero lo que vemos en la práctica es que el diablo todavía no acepta su derrota y no desiste de hacer obras malignas y sigue acechando alrededor de los cristianos como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás sigue con sus ataques día y noche, acusando constantemente a los cristianos y atormentando su conciencia. Y hermanos, acusar a los pastores es su entretenimiento favorito. Además, el diablo no solamente acusa, sino también las personas que él puede usar y que no están conformes ni satisfechos con sus caprichos y deseos. Pero miren lo que dice, por ejemplo, Pablo a Timoteo en esta instrucción. Dice Pablo: no admitas acusación contra un pastor a menos que haya 2 o 3 testigos. ¿Por qué está diciendo eso Pablo? Porque Pablo no ignora las maquinaciones de Satanás, hermanos. Él mismo experimentó en carne propia todo tipo de acusaciones, especialmente en la iglesia de los Corintios. Entonces, una cosa que es cierta como el agua es mojada y el calor es caliente, una cosa tan cierta como que son cosas totalmente distintas, ¿cierto? El agua y el aceite, ¿se puede mezclar? No se puede mezclar. Entonces, los esfuerzos del diablo, hermano, en cuanto a condenar a los verdaderos hijos de Dios, delante de Dios, son un verdadero fracaso. El mismo texto de Apocalipsis, donde se le muestra como el acusador, en el siguiente versículo ofrece el mayor de los consuelos para un cristiano. Dice el versículo 11 que aun cuando el acusador estaba acusando a los cristianos día y noche, dice que ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero. Y Hebreos 10:14 nos dice que por una ofrenda Cristo ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Levanten la mano, ¿quiénes son los santificados aquí? Los perfectos. ¿Se dan cuenta de eso? Ok. Ahora el mismo Pablo dice en Romanos 8:33, con una seguridad absoluta, conociendo ya el veredicto final de Dios: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena?
Cristo Jesús es el que murió y más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ven eso, hermanos? Eso es victoria. ¿Quién logró esa victoria? El Señor Jesucristo. ¿La lograste tú? No. ¿La logré yo? No. La logró el Señor Jesús. Ahora, ¿recuerdan el texto que leímos en Zacarías 3? El sumo sacerdote Josué estaba siendo acusado por Satanás. ¿Qué le dijo el ángel a Satanás? El Señor te reprenda, Satanás. El Señor te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del fuego? Dice el ángel, refiriéndose a Josué. Entonces, esta es una defensa, hermanos. ¿Y qué pasó con Josué? ¿Te acuerdan lo que leímos? Dice, y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel, y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quítate las ropas sucias, y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. ¿Ven eso, hermanos? Eso es increíble. ¿Era digno Josué? Absolutamente no. ¿Era acusable y culpable Josué? Absolutamente sí. Pero una vez que el Señor quita su culpa, una vez que el Señor le quita las ropas sucias, una vez que el Señor le quita su iniquidad y le viste con ropas de gala y le pone un turbante limpio en su cabeza, una vez que eso sucede, el sumo sacerdote Josué, ¿saben en qué se convierte? En irreprensible. Nadie más lo puede seguir acusando. Ahora, Josué era un tizón arrebatado del mismo infierno, al igual que tú, al igual que yo. Totalmente indigno en sí mismo. Pero una vez que fue limpio por la sangre de Cristo, nunca nadie más podía acusarlo de ningún pecado. Ahora, eso ocurre cuando nosotros estamos en Cristo. Somos irreprochables, irreprensibles, santos, justos, perfectos. ¿Qué significa eso? Caso cerrado. El juez del universo ha bajado su mazo y ha dicho justificado. Eres justo, eres santo, eres limpio. Ahora eso sabemos que está en la esfera celestial, ¿cierto? ¿Cómo es que esa justicia se comienza a hacer evidente aquí abajo en nuestra realidad terrenal? Este es un periodo que en teología se llama santificación, hermanos. La palabra irreprochable significa literalmente uno que no puede ser agarrado, uno no puede ser detenido como un delincuente, uno que no tiene pecados públicos ni ocultos que puedan ser una mancha para la honra del Señor Jesucristo y el testimonio de la iglesia. Ahora, esa es la obra que el Espíritu Santo hace en cada creyente aquí en la tierra. Nos santifica con la palabra de Dios, nos capacita para ir en pos de la santidad, apartándonos del pecado, camino hacia la irreprochabilidad, como lo veremos en nuestro segundo punto, que dice, Dios demanda que todos los cristianos seamos irreprochables. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso ni avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Lo que tenemos aquí, hermanos, son 4 áreas en las que el pastor y cada cristiano deben ser irreprochables. En primer lugar, en su vida personal. En segundo lugar, en su vida familiar. En tercer lugar, en su vida de iglesia. Y en cuarto lugar, en su vida fuera
de la iglesia. Vamos a comenzar en su vida personal, en la vida personal de cada uno de nosotros. Dice el texto, marido de una sola mujer. Y saben, esto llama la atención, hermanos, en el Nuevo Testamento, porque demuestra que este es uno de los rompimientos del cristianismo con el judaísmo. Recuerden que en el judaísmo la poligamia era permitida y era un asunto perfectamente legal. Entonces, noten cómo aquí, también en este texto, hermanos, el Señor nos está mostrando que está ordenando eso que se había desordenado en la vida de la humanidad. Ese terrible desorden es ordenado por medio del Evangelio. Este es un retorno al diseño original de Dios, que el matrimonio es para un hombre y una mujer. Marido de una sola mujer. Tal como en el principio, un Adán para una Eva para un Adán. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. No dos Adanes, no dos Evas, ni 3 Evas, ni 10 Evas. Un Adán y una Eva. Y hermanos, en este diseño, Adán y Eva están ejerciendo un rol específico. Cada uno fue creado diferente, aunque en igualdad de dignidad. Cada uno tiene un rol diferente según el diseño de Dios. El marido es liderar a la esposa y la esposa seguir el liderazgo del marido. Por eso Pablo, en el versículo 4, dice que el pastor debe gobernar su casa. ¿Ven eso? Esta es una revelación de cómo el hombre debe liderar en su familia, hermanos. Ahora, es necesario aclarar que el hecho que el pastor debe ser marido de una mujer no significa necesariamente que un soltero no puede aspirar al ministerio. No es un mandamiento, es decir, si quieres ser pastor tienes que ser casado. Eso no está diciendo el texto, por si acaso. Ese no es un impedimento. Ahora, el punto principal aquí, más bien, es que el pastor, sea casado o sea soltero, debe tener una moralidad incuestionable en cuanto a su vida sexual se refiere. Si es casado, debe ser enteramente fiel a su única esposa. Si es soltero, su pureza sexual debe ser incuestionable. Noten que este requisito, hermanos, está encabezando todos los demás requisitos y va muy de acuerdo con las muchas exhortaciones a lo largo de todo el Nuevo Testamento respecto a la inmoralidad sexual que se condena severamente. Entonces, no podemos dejar de lado el hecho que en la actualidad este requisito se interpreta como el pastor no debe ser divorciado o viudo. ¿Vieron eso? Hay iglesias que interpretan que los viudos o divorciados son cristianos de segunda. Incluso hay iglesias que tienen un banco ahí al final para que los divorciados y viudos se sienten. Ahora, ¿saben cuál es el problema en esto? Que eso es poner sombras sobre la eficacia de la sangre de Cristo y sobre el poder del Evangelio. Porque entonces el que es divorciado ya tiene pues el pecado imperdonable, ¿no? Ese es el nuevo pecado imperdonable. O el que es viudo. ¿Y qué pasa? Miren este asunto. ¿Qué pasa cuando un hombre se ha divorciado y no era creyente? Y resulta que se convierte y en los caminos del Señor se vuelve a casar. ¿Ese hombre no puede aspirar? ¿Dios no lo llamará a ese hombre? ¿No le dará una nueva oportunidad? Entonces son problemas prácticos que encierran las interpretaciones. Entonces, hermanos, si hay algo que el Evangelio promete es que Dios es un Dios de restauración, de perdón y de segundas oportunidades. Ahora, otra cosa es cuando los pastores caen en adulterio o en fornicación ejerciendo el ministerio pastoral. Ese es un tratamiento distinto. Ahora, si bien el Señor puede perdonar estos pecados, eso dice el texto que los descalifica plenamente del ejercicio pastoral. Entonces ahora quiero que pasemos a lo que sigue en la lista. Dice sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. La palabra sobrio
significa literalmente sin vino. John MacArthur, comentando este pasaje, dice que aquí esta palabra se está usando metafóricamente para comunicar la cualidad de alerta, vigilante, cuidadoso. Prudente tiene la connotación de ser juicioso, moderado, decente, lo cual va de la mano con la cualidad de conducta decorosa, que significa respetable, modesto y ordenado. Un hombre de Dios, dice el texto, que es prudente, es disciplinado, que tiene autocontrol, tiene dominio propio. Y lo siguiente es hospitalario. ¿Qué es hospitalario? Es alguien que practica y disfruta la hospitalidad por el servicio que implica a su prójimo. Miren qué lindo es eso. Disfruta ser hospitalario. Y estaba pensando en cómo Abraham, por ejemplo, que es el padre de la fe, era un hombre tremendamente hospitalario. Él disfrutaba de ser hospitalario. Y quizás por esa razón, la hospitalidad pasa a ser uno de los dones espirituales que están citados en la lista de Romanos 12. ¿Y saben qué es lo sorprendente aquí? Que dice que ese don no es para determinados cristianos, hermanos. La hospitalidad es un don dado a todos los cristianos. ¿Sabían eso? Levanten la mano los hospitalarios ahora. Es para cada cristiano, hermanos. No es limitado solo a los pastores. Miren lo que dice Hebreos 13:2. Ahí hay una amonestación para no olvidarnos de la hospitalidad. Dice, no olviden de la hospitalidad porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ese es un mandamiento a todos los cristianos. Y el apóstol Pedro reafirma esta idea en su primera epístola y dice, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Ahora, esta es otra cosa maravillosa. El Señor Jesús, en su retorno, en su segunda venida, está elogiando a los que han practicado la hospitalidad. Esto es maravilloso. Escuchen lo que dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis. ¿Ven eso? ¿A quiénes el Señor le está diciendo, venid benditos de mi Padre? A los hospitalarios. ¿Quiénes quieren escuchar eso de parte de Dios? ¿Van a empezar a ejercer la hospitalidad, hermanos? Ok, vamos a hacer una lista de invitaciones ahí en el panel. Luego tenemos este tema de apto para enseñar. Literalmente esto significa didáctico. Este es otro de los dones espirituales que está en Romanos 12. Y dice Romanos 12 que este sí es dado solamente a algunos creyentes. Ahora, este al mismo tiempo es el único de los dones que distinguen a los pastores de los diáconos. Eso es bien interesante también. Porque dice la Escritura que la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es el principal deber de los pastores, ¿vieron? No así de los diáconos, no necesariamente de los diáconos. Por supuesto, este requisito está conectado con el requisito del versículo 6, donde dice que un neófito, un recién convertido, no puede aspirar a ser pastor. El pastor debe tener un conocimiento sólido de las Escrituras para evangelizar, discipular y aconsejar. Ahora, recordemos, hermanos, que este era uno de los problemas en la iglesia de Éfeso. Había un grupo de falsos maestros que no eran aptos para enseñar y Timoteo debía corregir ese problema con los requisitos que están aquí mencionados. Los hombres que aspiran al ministerio de la enseñanza deben ser irreprensibles, dice el texto. Entonces, este es el primer grupo de requisitos bajo el título de irreprensibles. Son 7 requisitos, uno detrás de otro, bajo el título de irreprensible. Vamos a pasar al segundo grupo, que describe al hombre en su vida cotidiana, en su día a día. Dice el versículo 3 en adelante, no dado a la bebida,
no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Este requisito no dado a la bebida también es para todos los cristianos, hermanos, no es solo para los pastores. Y se conecta con Efesios 5:18, donde Pablo instruye: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que un hombre de Dios no puede ser dominado por los apetitos carnales. Un cristiano no puede ser un borracho, eso está diciendo. Y por supuesto, mucho menos un pastor debe ser un borracho. Un hombre que es dominado por la bebida es imposible que pueda ser lleno del Espíritu. Gálatas 5 dice que la borrachera es una de las obras de la carne y que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero la llenura y el fruto del Espíritu es para todos los cristianos. ¿Se acuerdan del fruto? Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Ahora, esto de no dado a la bebida está relacionado con el siguiente requisito, que es no ser un pendenciero. Literalmente eso significa no uno que da golpes, no un iracundo o peleador. El hombre de Dios, hermanos, dice aquí que es alguien renuente a pelear, que evita el conflicto, a menos que la pureza del Evangelio esté en juego. Ahí Judas nos da otra instrucción. Dice: hermanos, os ruego que contendáis ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Pero eso es cuando el Evangelio está en juego. Ahora es muy interesante que tanto Efesios como Gálatas y Timoteo, hermanos, conecten la borrachera con las disoluciones y peleas y las describen como una obra de la carne, que son típicas de hombres carnales entregados al pecado. Y saben, así eran los doctores de la ley que estaban en Éfeso. Eran pendencieros, discutidores, llenos de vana palabrería, dice el capítulo 1 de Timoteo. Luego viene no avaricioso. La avaricia sabemos que es el amor al dinero. Esta cualidad también es para todos los cristianos, hermanos. El Señor da severas advertencias a los que aman las riquezas. Dice el Señor: nadie puede servir a dos señores. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas, pues va a menospreciar a uno y va a amar al otro. Esto es totalmente excluyente, es totalmente incompatible. Imagínense un avaro administrando los recursos de la iglesia. Uno que ama el dinero. ¿No se acuerdan de alguien así? Yo me acuerdo de Judas. ¿Saben cómo terminó Judas, no? Él era un avaro, era un codicioso, amante del dinero. Ahora, justo por eso Pablo le dice a Timoteo, le advierte en el capítulo 6, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y sufrieron muchos dolores. Entonces, esa es una advertencia muy seria. Y el Señor dice en los evangelios que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico, alguien que ama el dinero, entre al reino de los cielos. Y hermanos, la parábola del rico y el Lázaro es una ilustración perfecta de esta tragedia. Es imposible que un avaro pueda cuidar los intereses de otros. El avaro solamente cuida sus propios intereses. Luego tenemos el último grupo de los requisitos que nos hacen volcar la mirada otra vez hacia la familia del hombre que aspira al ministerio al pastor. Dice el texto: que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Miren otra vez, hermanos, cómo el Espíritu Santo nos lleva a mirar el diseño original de Dios, donde el hombre es la cabeza de la familia. El hombre es quien debe gobernar la casa, no la mujer, no los hijos. Un hombre de Dios debe ejercer autoridad en su familia con los principios que provienen de la palabra de Dios. Un hombre de Dios enseña a sus hijos la fe y la obediencia a la palabra de Dios. Eso es parte de la gran comisión, hermanos. Y esa gran comisión empieza por casa. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Entonces, un hombre que no educa y no instruye a sus hijos en la palabra de Dios, nunca puede tener un gobierno real sobre ellos. Ahora sabemos que todos los niños son rebeldes, ¿cierto? Son desobedientes por naturaleza. Ahora, ¿saben qué es interesante aquí? Que Pablo no está diciendo el hombre que gobierna a su esposa. Se saltó eso. Está hablando de los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos no saben disimular. Entonces, cuando ves a un hombre en la iglesia que está aspirando al cargo de obispo y lo ves en su trato con sus hijos en la iglesia y ves que sus hijos no se sujetan, no son obedientes, ahí hay un problema. Ese hombre no puede aspirar al pastorado, porque no puede gobernar ni siquiera a sus propios hijos. ¿Se dan cuenta? Eso es algo que los descalifica para el ministerio. Y por eso Pablo usa el razonamiento lógico. Dice que un hombre que no puede gobernar su casa, ¿cómo es que va a poder gobernar su casa, que es la iglesia chica, verdad? Si no puede gobernar la iglesia chica, ¿cómo va a gobernar una iglesia más grande? Ese es el razonamiento de Pablo. El que no puede ser fiel en lo poco, jamás va a aprender a ser fiel en lo mucho. Entonces el punto, hermanos, es que un hombre que aspira al pastorado, pero no tiene un testimonio visible de gobernar a sus hijos, no puede ser pastor, aunque se muera de ganas. Enseguida Pablo agrega a la lista de requisitos que el hombre que aspira a ser pastor no debe ser un recién convertido, porque lo que va a ocurrir es que la vanidad va a llenar su corazón y va a caer exactamente en la misma condenación en la que cayó el diablo. Ahora, por supuesto, esto no solamente implica y muestra la potencialidad del pecado en el corazón del hombre, sino que Dios también tiene pensado para los hombres que desean ser pastores un proceso de maduración espiritual. Eso es súper importante entender, hermanos. Un bebé no puede comer un ají de fideo, ¿cierto? O le da un fricasé a un bebé. Claro que no. Un bebé no puede correr una maratón. ¿Se dieron cuenta de eso? Claro que no. Entonces, hay procesos que no se pueden acortar, hermanos. Ahora, cabe mencionar que la madurez espiritual es cuando se presentan evidencias de ¿qué? De ser marido de una sola mujer, de ser sobrio, de ser prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero. ¿Se dan cuenta? Son todas cosas que están describiendo una madurez espiritual, hermanos. Ahora, no se puede llegar a la irreprochabilidad sin haber transitado por el taller del maestro. Esta es otra cosa determinante de entender. La madurez espiritual, hermanos, no se mide por el nivel de conocimiento teológico, ni por el nivel de servicio, ni por la mera antigüedad en la iglesia. No se mide así. Porque, miren, así como uno puede encontrar creyentes de 20 años que no tienen madurez espiritual, también se puede encontrar a creyentes de 5 años que tienen una madurez impresionante. ¿Vieron eso? Eso es evidente. Ahora, ¿saben? Me puse a pensar en el propio apóstol Pablo y investigué cuándo es que Pablo entró efectivamente al ministerio apostólico. Porque se convierte y muchas veces uno piensa que se convirtió y el hombre salió, ¿no? Y no es así. ¿Saben cuántos años pasaron para que empezara a ejercer el ministerio? Al menos 10 años. Al menos 10 años, hermanos. Y cuando hemos visto Timoteo, ¿se acuerdan? Hemos visto Timoteo hace un par de domingos atrás. Timoteo fue posesionado, fue ordenado como pastor después de 14 años, hermanos, de estar caminando y aprendiendo las cosas del ministerio. Entonces, esto es
súper importante. No es un detalle menor, hermanos. Miremos, por ejemplo, a Moisés. Moisés vivió 40 años en Egipto pensando que era alguien. ¿Vieron eso? Dios tuvo que llevarlo al desierto para convencerlo de que él no era nadie. 40 años de proceso en el desierto. Después de esos 40 años que Moisés estaba convencido de que no era nadie, Dios lo llama al ministerio. ¿Y qué dice Moisés? ¿Se acuerdan? No, Señor, yo soy tartamudo, no. La respuesta de Moisés 40 años antes hubiera sido distinta, ¿se dan cuenta? De hecho, vemos que él antes, cuando estaba en Egipto, estaba apoyado en su prudencia, en su inteligencia, en sus fuerzas, en su sabiduría, quería liberar a su pueblo a su manera. Pero Dios no le permite eso. Lo tiene que llevar al desierto, a un proceso de 40 años, para que aprenda a no confiar en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, ni en su propia inteligencia. Ahora, vemos el otro extremo, por ejemplo, en la vida de Samuel. Dios lo llama al ministerio siendo un niño. El hijo de Ana, ¿se acuerdan, no? Ahí Samuel aprende el ministerio profético desde niño y Dios lo pone en un lugar de aprendizaje donde tenía que, valga la redundancia, donde tenía que aprender lo que no debía hacer en el ministerio. Porque Elí no era un ejemplo de ministro, ¿verdad? Era un ministro infiel. Entonces, lo que vemos, hermanos, aquí, en el llamado al ministerio, es la soberanía de Dios. Dios llama cuando Él quiere, a quien quiere y de la manera que quiere. Ahora esto es súper interesante porque Dios no elige a los que piensan que están capacitados. Porque eso es lo que vemos frecuentemente en medio de nuestra cultura. Vemos, por ejemplo, gente que entra al seminario para ser pastor y saben que el seminario no saca pastores. Pero la gente piensa que va a ser pastor entrando al seminario. Entonces, ¿qué nos está mostrando el texto? Que Dios es el que llama al que va a ser pastor. Y en ese llamado, Él lo va a comenzar a capacitar. Dios capacita a los que son elegidos y llamados, hermanos. Dios es quien pone el anhelo en el corazón. Dios es quien llama, Dios es quien capacita y Dios también es quien pone los requisitos para equipar a sus siervos para la obra del ministerio. Ahora, por supuesto, Dios es también quien confronta nuestras vidas con este tipo de textos porque vemos que aquí no somos lo que debemos ser. Pero también vemos lo que Dios quiere que seamos, hermanos. Esa es una cosa hermosa. Dios nos está revelando su voluntad. Nos está diciendo, yo quiero que seas este. Quiero que llegues a este lugar, a este nivel. Eso es lo que Dios nos está mostrando aquí. Ahora, hermanos, todos nosotros necesitamos santificarnos, necesitamos despojarnos del pecado que nos asedia. Y lo que estamos viendo por implicancia en este texto es que trabajar nuestro testimonio nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. El testimonio no sale de la noche a la mañana, hermanos. Es un trabajo continuo de sacrificio. Y el versículo 7 dice que debemos gozar de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia y los de dentro de la iglesia, para que no caigamos en descrédito y en lazo del diablo. Eso es para cada uno de los cristianos, hermanos. Esto no es limitado solamente a los pastores. Dios quiere que seamos cristianos irreprochables, que trabajemos duro en ser irreprochables. Y ahí tenemos el mandamiento. El Señor dice, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, hermanos amados, no vamos a poder hacer eso sin la gracia y sin el poder del Espíritu Santo.
Necesitamos recordarnos permanentemente que somos incapacitados, somos incapaces de anhelar la santidad sin que el Espíritu Santo haya hecho una obra sobrenatural en nosotros. Si el Espíritu Santo no hace una obra sobrenatural en nuestro corazón, nunca vamos a anhelar a Dios, nunca vamos a tener hambre ni sed de su palabra, nunca vamos a querer ser como el Señor Jesucristo. Nunca vamos a querer ser irreprochables. Nos vamos a conformar con lo que somos, miserables, y hasta ahí llegó lo nuestro. Pero el Señor nos está mostrando aquí que Él quiere que seamos irreprensibles, irreprochables. Y esto, hermanos, es exclusivamente para su gloria. Y este es otro tema que necesitamos reflexionar, porque muchas veces estamos caminando bien y estamos ejerciendo nuestras disciplinas espirituales y parece que ya somos triunfadores, y le empezamos a robar la gloria a Dios como si nuestro esfuerzo fuera lo que nos califica para estar bien con Dios, para ser aceptados con Dios. Pero cuando somos irreprensibles, cuando estamos estudiando la palabra, cuando estamos orando, cuando somos fieles en el ministerio, cuando somos fieles en la iglesia, ¿saben para quién es esa gloria? Para el Señor, hermanos. No es para ser vistos nosotros. No es para que la gente nos mire a nosotros. Es para que la gente mire quién es el que nos hace irreprensibles. Y ese es el Señor Jesucristo. Nadie más que Él merece la gloria en la vida cristiana. Vamos a orar, hermanos.